texto se basa en Hebreos 12, 1 al 3. Y vamos a leer nuestro pasaje allí en Hebreos. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta semana ha sido una semana sin duda bastante interesante, ¿no? Como ya imaginarán, esta semana fue el tiempo en que cerramos la venta de la casa y todo lo que significó eso, ¿no? Le decía a alguien, no me acuerdo si al hermano Luis o al hermano Alex, todo lo que significó todo ese proceso y una tensión bastante fuerte, ¿no? Pero finalmente ya salimos de eso y ahora ya estamos, seguimos adelante, ¿no? Y me acuerdo uno de estos días salimos con mi esposa a caminar ahí en el barrio, con la idea de hacer un poco de ejercicio. Y en un momento le digo, yo voy a irme adelante, voy a correr un poco y voy y vuelvo, ¿no? Así que bueno, me fui adelante corriendo y llegó un momento en que ya, digamos que ya me tuve que recordar que no tengo 40 años, ¿no? Y al final me vine prácticamente caminando y pensando, ok, ¿hacia dónde voy? Y en ese caso, a la casa, ¿no? Esa era mi meta, mi objetivo, era volver a la casa, caminando o trotando o como fuera, ¿no? Tenía una meta que era volver a la casa. Y en esta mañana quiero dejar con ustedes este mensaje o esta idea, este concepto de que nosotros como cristianos tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir corriendo esta carrera o esta batalla que tenemos, en la cual estamos luchando, seguir peleando esta batalla. Y nos dice 1 Corintios 9, 24, 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, este pasaje, digamos, este es un texto de 1 Corintios de Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios. Y en nuestro pasaje de hoy es Hebreos, que algunos piensan que también fue Pablo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y este pasaje nos recuerda que estamos en una carrera y al mismo tiempo nos estimula a seguir adelante. Nos estimula que tenemos que avanzar, que no podemos quedarnos estancados y en alguna medida a lo mejor lamentándonos de situaciones, sino que tenemos que proyectarnos hacia adelante. Y esta es una perfecta descripción de la vida cristiana, no solamente en ciertas circunstancias, pero en toda la vida, ¿verdad? Es una carrera, estamos hacia una meta, estamos llamados a avanzar. ¿Y cómo es este avanzar? Bueno, el avanzar en la vida cristiana no es un caminante despreocupado, distraído, sino uno que sabe dónde va, uno que entiende cuál es la meta. Y obviamente, de acuerdo a nuestro pasaje, nuestra meta es no Braille de español, ¿ya? No un hombre, no un líder, no líderes, no personas, es el gran pastor de los pastores, Jesucristo. Ese ha de ser nuestra meta central, ¿verdad? Esa debe ser nuestra mirada. El libro de Hebreos es un libro, voy a hacer un detalle, ¿no? Voy a entrar no muy profundo, ¿verdad? Pero el libro de Hebreos es un libro que me gusta muchísimo y es un libro que diríamos que es el libro del Antiguo Testamento, porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento y hace muchas comparaciones. Y el libro de los Hebreos, como el título lo dice, fue escrito a los hebreos, a los judíos, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho lenguaje judío, tiene mucho lenguaje hebreo para esa cultura, para ese grupo de personas, pero también es para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Hebreos aparece 13 veces por lo menos la palabra mejor. Jesucristo es mejor que. Jesucristo es superior o mejor que los ángeles.
Jesucristo es mejor y superior que el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él es el mejor sacerdote, el sumo sacerdote. Cristo es superior al antiguo pacto, es el nuevo pacto. Cristo es superior a Moisés. Para un judío, Moisés era alguien muy importante, ¿no? Era un ícono. Pero Cristo es superior a Moisés. Y en el capítulo 11 anterior a este capítulo 12 nos habla de los hombres de fe. Y el libro nos está queriendo decir, Cristo es superior a Jacob, a Abraham, José, qué sé yo, todos los héroes de la fe. Cristo es superior. Cristo está por encima, Cristo es mejor. Entonces, el sentido que tiene el libro es recordándonos la importancia que tiene que nosotros podamos enfocar nuestros pensamientos, enfocar nuestra mirada en el gran Señor de los señores, quien es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos que hablar del autor, mencionar, bueno, el libro de Hebreos, algunos dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Aquila o el apóstol Pablo, qué sé yo. Yo me tiendo a inclinarme que pudo haber sido el apóstol Pablo, pero no vamos a pelear por ese tema, ¿no? Lo que sí estamos claros es que quien inspiró el libro de los Hebreos, así como el resto de la Escritura, fue el Espíritu Santo. Y es por eso que lo creemos y lo aceptamos y es parte del canon inspirado de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el trasfondo del libro? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está pasando acá? Algunos se estaban alejando y abandonando la fe por causa de las pruebas, por causa de las dificultades. Algunos sentían que la segunda venida no estaba ocurriendo. Ellos esperaban la segunda venida, pero Cristo no aparecía, ¿verdad? Y eso producía algún desánimo. Otros pensando, bueno, ¿Cristo realmente era Dios, como Él dijo que afirmó que era? ¿Será que Cristo era Dios? Habían dudas, ¿no? Habían dudas como, bueno, en medio de la persecución, en medio de la prueba y de las tribulaciones que estaban experimentando, algunos reflexionaban y afirmaban, bueno, ¿será que vale la pena vivir la vida cristiana? Y muchas veces eso puede ocurrir en nuestro contexto. ¿Vale la pena seguir esta carrera? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena restringirse de tantas cosas, hacer morir la carne para seguir la fe cristiana? Siendo que hay tantas luchas, siendo que hay tantos conflictos que estamos viviendo, tanta oposición que se está viviendo. Ahora, el autor le está recordando a los hebreos, ¿verdad? Que no se dejen menoscabar, que no se desanimen por causa de las condiciones que se ven alrededor. ¿No es verdad que a veces miramos nuestra sociedad de hoy, miramos el mundo alrededor y viene un dejo de desánimo, pensar qué va a ocurrir en el futuro con nuestro mundo? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Qué van a vivir nuestros nietos? Si esto ya es duro, ¿qué va a pasar más adelante? Y aquí el Señor nos está diciendo, confía en mí, ¿verdad? Confía en mí, descansa en mí. Ese es el espíritu del pasaje, ¿verdad? Entonces, aquí en el pasaje que yo he elegido para esta mañana, nos dice allí el versículo 1, por tanto, ¿ya? Por tanto, ¿ya? ¿Por tanto qué? Por tanto al capítulo 11, lo que veníamos viendo en el capítulo 11 y los capítulos anteriores, ¿verdad? En referencia a ese capítulo. Y aquí el Señor está hablando de los testigos, ¿verdad? ¿Se acuerda que ahí dijimos, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos? Está hablando de personajes que están, digamos, de alguna manera mirando. Aquí puede ser un debate esto. Algunos dicen que, bueno, son todos los héroes de la fe que están mirándonos a nosotros. Pero eso no tiene base bíblica porque ya los que murieron ya no tienen acceso a esta vida, ¿no es cierto? Entonces, más bien lo que quiere decir el pasaje allí, más bien lo que está diciendo es el testimonio de esos que ya murieron, Abraham, Jacob, David, etcétera, Moisés, el testimonio de ellos queda registrado, las memorias de ellos quedan ya como un antecedente de que ellos fueron hombres fieles al Señor. Por lo tanto, mira, ellos son los testigos, ¿verdad? En ese sentido, no que estén mirándonos, ¿verdad? Porque eso no es posible, ¿no? De acuerdo a lo que entendemos de la Escritura, ¿ya? Ahora, trate de imaginarse un niño pequeño. Un niño pequeño cuando va a jugar un partido de béisbol o de soccer o lo que sea el deporte y él sabe que su papá está mirando, ¿qué hace un niño? Él, pero se mata por jugar bien porque su papá lo está mirando.
Está orgulloso de que su papá esté mirándole jugar el partido, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido que tiene. Nosotros tenemos este testimonio de estos hombres que fueron fieles. Y ahí están esos testigos, ¿verdad? Que fueron comprometidos con el Señor. Lo leemos, lo analizamos, lo estudiamos y decimos, Señor, ayúdanos a vivir una vida como que sea digna de ti, Señor amado, ¿verdad? Entendiendo que vivimos a través de Cristo. Cristo es el que nos fortalece y Él nos da la capacidad para llevar nuestra vida cristiana. Después en el mismo versículo, más en la parte B, nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse es quitarse algo, y en este caso es quitarse del pecado que a uno lo asedia, y la palabra ahí en el original podría ser acorralar, o también rodear, ese pecado que nos rodea o ese pecado que está molestándonos, es despójate de eso, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos, por supuesto, la gracia del Señor, ¿verdad? La gracia del Señor para vencer y para pelear en contra de las tentaciones que están constantemente asediándonos, molestándonos, ¿verdad? Ahora, el cristiano debe alejarse de las tentaciones que lo están acosando. Es el llamado del Señor. El llamado del Señor es que usted y yo vivamos vidas santas, vidas comprometidas para el Señor y que seamos fieles a Él, ¿verdad? Debemos preguntarnos, ¿cuál es el pecado que me acosa? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿El placer? ¿El orgullo? ¿Las posesiones? ¿Los amigos no cristianos? ¿El deporte? ¿La lujuria? ¿Qué es lo que me está acosando? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Verdad? Ahora, digamos que si hacemos una comparación entre un perro y un gatito, ¿no? Digamos, el perro dice, mi amo debe ser mi Dios, porque de él yo obtengo el alimento, él me baña, me cuida, me da cariño, tengo dónde vivir, etc. Por lo tanto, él debe ser mi Dios, dice el perro. Pero a la inversa, y no tengo nada en contra de los que tienen gato, ¿no? El gato dice, yo debo ser el Dios de mi amo, porque él me da de comer, me baña, me da cariño, me cuida. ¿Se fija? Podemos tener una diferencia, una distinción distinta de la vida si nosotros quisiéramos plantearlo de esta manera, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que nosotros somos los dioses, ¿verdad? Nosotros somos los principales de esta historia. Pensamos que como estamos en este universo somos los que, digamos, nosotros somos el centro. Y no es así. El centro de todo y del universo, de todo, es Dios. Nosotros nos debemos a Él, ¿verdad? Y debemos tener una actitud correcta. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor nos hace un llamado, ¿verdad? El mismo llamado que nos hace el libro de Hebreos. Despójense, quítense el viejo hombre, esas actitudes, esas cuestiones que muchas veces internamente están siendo una traba para nuestro crecimiento. El Señor nos está diciendo, despójenlas, sáquenlas de ustedes, porque eso está viciado, ¿verdad? Conforme a deseos que son engañosos. Y ahí es donde creo que el Señor nos llama a vivir una vida de arrepentimiento diario, a usar los medios de la gracia, como es la oración, la lectura de la palabra, la Santa Cena, participar congregándonos regularmente, ¿verdad? Cosas simples, mantenernos fieles delante del Señor. Ahora, cuando los atletas van a correr, ellos se preparan para no llevar peso extra. El que va a correr una carrera no está pensando me voy a poner una mochila de piedras al hombro para poder correr mejor. Al contrario, ¿no es cierto? Ahora se inventan estas poleras o playeras o remeras, allá en Paraguay se dice remeras, que son prácticamente, que no pesan, no sé cómo lo hacen, pero ya no pesan, pantalones, qué sé yo, lo menos pesado posible para poder correr bien y competir bien y lograr el efecto de la velocidad, la fuerza, la técnica, para lograr el menos tiempo posible de llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, el Señor nos llama a despojarnos de.
despojarnos, ¿verdad? Ahora, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué debemos dejar para que podamos llegar a la meta y ganar y ser victoriosos? ¿Qué debemos dejar? ¿Hay resentimiento que todavía nos acosa? ¿Hay falta de perdón que todavía nos atormenta? ¿Hay resentimiento que todavía en nuestra vida personal nos está atormentando y está siendo una carga que nos impide avanzar en la vida cristiana? Un cristiano, mientras no perdona, mientras no deja la amargura, no va a crecer. Es imposible que crezca. Dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás, dejando lo que está atrás y extendiéndome a lo que viene adelante. Ahora, rápidamente, ¿cómo podemos correr esta carrera de la vida? ¿Cómo se puede correr? Déjeme sugerirle algunas posibilidades. Primero, y de acuerdo al texto, ¿no? Debemos correr nuestra carrera de la vida cristiana con paciencia. Con paciencia, ¿verdad? Nos dice el texto en el versículo 1. Estamos en Hebreos 12, 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? No dice, ¿notó usted el texto que dice, no dice caminemos? No dice caminemos, no dice trotemos. Lo que dice el texto es corramos. ¿Lo notó? Corramos. La vida es una carrera de largo aliento. Y esta paciencia, cuando nos habla de ser pacientes, está relacionada con soportar el sufrimiento, ser constante, persistente. Y el Señor llama a la iglesia, nos llama a nosotros, a ustedes como iglesia Brightwood Español, a ser constantes, a ser persistentes, a tener aguante. Se usa la palabra a ser resilientes, resiliencia, ¿ya? Aguantar, ¿verdad? Créanme que vivimos en una sociedad en la cual la resistencia no es muy bienvenida. Porque la sociedad posmoderna en que vivimos, ahora todo se quiere rápido y fácil, ¿verdad? Y el Señor nos recuerda, resiste, sé paciente, constante, persistente, ¿verdad? Una de las características de un cristiano es aquel que permanece y sigue adelante. Y que no se cae a la primera, sino que está listo para pelear y seguir la batalla. En otras palabras, el texto está diciendo acá, el espíritu del texto es aguanta, soporta, sé constante. Ese es un sello, una característica de un cristiano. Es aquel que comienza algo y lo termina. Es aquel que sigue adelante a pesar de las circunstancias. ¿Se imagina usted un atleta corriendo en los Juegos Olímpicos, corriendo y mirando a la galería, a la gente, al público, mirando y saludando? No hace eso, ¿verdad? Un atleta lo que hace, él está enfocado en la meta, él está enfocado en adelante, él está mirando adelante. ¿No es cierto? Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros como iglesia, que nos enfoquemos en lo que viene adelante. Lo que pasó, gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por lo que tú hiciste, Señor. Pero ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a seguir. Entonces ese es el primer punto. El segundo es no dejarnos vencer por el desánimo, ¿verdad? En el versículo 3, 12:3, nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ya? No dejarnos vencer por el desánimo, ¿verdad? Entonces, un atleta puede ir corriendo y eso puede ocurrir en nuestra vida cristiana también. Va corriendo y delante de él ve tres que van delante de él y la meta ya está cerca. El que va corriendo en tercer lugar o segundo lugar podría desanimarse por esta situación, ¿verdad? Pero el Señor nos está diciendo, mira, no te desanimes.
A pesar de que tú ves que la cosa se ve difícil, sigue adelante, sigue adelante. Yo estoy contigo, ¿verdad? Psicológicamente podría pensar, no lo voy a lograr, no puedo. O como dijo el pescado, estoy frito. Ya estoy en la sartén, ya nadie me saca de acá, ¿no? Ya estamos fritos. No funciona así. En la vida cristiana no funciona así. El desánimo es un arma estratégica del enemigo. El enemigo usa el desánimo. Y créanme, como líder, entiendo muy bien lo que significa el desánimo teniendo una iglesia. Pasan situaciones, pasan cosas y uno podría decaerse, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a levantarnos y a seguir avanzando. El desánimo nos puede llevar a perder, a alejarnos del compañerismo con otros cristianos, ¿verdad? Para que no sirvamos en la obra de Dios, para hacernos dudar de lo que Dios es y lo que va a hacer por nosotros. El desánimo nos puede quitar el enfoque de tener el enfoque en Dios y ponerlo más en nosotros mismos y en nuestras debilidades y no en las fortalezas que tiene nuestro Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Elías? Elías estaba allá en 1 Reyes 19, dice, basta, oh Jehová, quítame la vida. El pobre Elías había sido amenazado por Jezabel y tuvo que escapar porque lo quería matar la famosa Jezabel. Y él estaba sentado debajo de un árbol y dice y expresa esto, ¿verdad? Quítame la vida. Él estaba más que desanimado, ¿verdad? Y en un momento ya después llega a una cueva y ahí el Señor se le revela y le muestra quién es Dios. Y aparecen los truenos, los relámpagos y el Señor al final aparece como en un sonido, un silbido apacible, un silbo apacible. Ese era el Señor. El Señor siempre viene con paz a nuestros corazones en medio de las dificultades. Dice allá en Isaías 40, 22 que Él está sentado en el círculo de la tierra. ¿Qué significa eso? Que el Señor está en control de nuestras vidas. Él es el soberano. Él es el Señor. No deja de tener autoridad a pesar de las dificultades. Él sigue sentado en su trono. Somos nosotros los que nos caemos. Somos nosotros los que nos debilitamos. Pero el Señor siempre permanece en su trono. Cuando vengan los momentos difíciles, no olvide esto, hermano y hermana. Tercero, ¿cómo corremos la carrera? Considerando a Cristo. Versículo 3, nuevamente la parte A. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, considera a Cristo. Considerad, podríamos decirlo de otro modo, es pensar, comparar, calcular, tener en cuenta. Toma en cuenta a Jesucristo. El cristiano debe tener en cuenta los sufrimientos y quién es Cristo, lo que pasó Cristo. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio del Señor y analizamos lo que Él experimentó, tiene que ser un estímulo para nosotros. Jesucristo cuando vino a esta tierra, nació en un establo, en un pesebre, humilde, vivió como un refugiado, vivió como un inmigrante. Tuvo que huir a Egipto como un inmigrante, un emigrante y fue un inmigrante, como nosotros. Cristo lo experimentó, ¿verdad? Fue asesinado de la peor manera, odiado por muchos, sufrió un juicio injusto, condenado injustamente, pero Él aguantó, resistió. No tenía dónde recostar su cabeza. Hermanos queridos, cuando el Señor Jesús, usted mira la vida del Señor Jesús, los evangelios, usted puede darse cuenta que el Señor siempre está planteando el costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un precio. La salvación es por gracia, es un regalo. Pero es un regalo gracias a que Él tuvo que pagar el precio por nosotros. Vale decir que la salvación sí costó algo. Le costó a Él el precio. Y gracias a Él, para nosotros es absolutamente gratis. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Hermanos queridos, los hebreos, ellos a veces estaban confundiendo. Y el autor les tiene que decir, mira, los ángeles son importantes,
Los ángeles son un elemento trascendente en la historia, son parte del ejército del gran Señor de señores. Pero, no miren a los ángeles. Cristo es superior. Cristo es mejor. Él es el Señor. Síganlo a Él, ¿verdad? Y sigan avanzando. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta, como Pablo le habla a los filipenses, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo avanzando. ¿Ya? En los juegos hídmicos o en los juegos griegos, el premio era una corona de pino o una corona también podía ser de laurel, que representaba un gran honor. Y ese era un premio perecible, era como estas flores que están tan hermosas, ¿no es cierto?, que en unos días ya se van a marchitar, aunque tengan agua, se van a marchitar. Lo mismo esta corona se marchitaba, era un premio perecedero. Aún los premios de hoy, en los Juegos Olímpicos, el premio que le dan a la gente es un premio de plata, ¿verdad?, bañado en oro, no es 100% oro. Es con trampita, ¿verdad? Y aún es perecedero. Pero, hermanos queridos, el premio que el Señor tiene para sus hijos, que son fieles y se mantienen fieles, es un premio eterno. Dice Primera de Pedro 5:4, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la perdurable corona de gloria. ¿No les anima eso? ¿No les emociona pensar que va a llegar un día en que vamos a recibir esa corona, ese premio de nuestro Dios, la vida eterna, permaneciendo fieles? Sin duda que la salvación es por gracia y es gratis. Sin duda que cuando recibimos a Cristo tenemos salvación y vida eterna y tenemos seguridad de salvación. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿significa que nos vamos a quedar sentados y no vamos a hacer nada más? Claro que no. El Señor nos llama a perseverar. El Señor nos llama a seguir siendo fieles. El Señor nos llama a continuar la carrera. No porque nos estamos ganando la salvación, sino porque estamos dando una prueba y una demostración de que el Señor ya nos salvó. Y que somos hijos fieles y agradecidos. Y por gratitud ahora yo corro esta carrera. Y ya no estoy mirando las circunstancias. La cuarta manera de correr es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿a quién está mirando usted en este día o en estos días? ¿En quién tiene puesta usted la mirada? ¿Dónde estamos enfocando la mirada? ¿Dónde? ¿Está mirando a Jesús o al hombre? Muchas veces podemos mirar al hombre y podemos perder el sentido de la realidad. Créame, los hombres fallamos. Los pastores fallamos, nos equivocamos, somos imperfectos. Los líderes fallan, se equivocan, son imperfectos, pero el gran pastor de los pastores es perfecto. Y es en Él en quien tenemos que confiar, en Él tenemos que depositar nuestra confianza. Muchas veces hay quejas en la iglesia. No, yo me voy de esta iglesia porque aquí hay falta de amor. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué quiere decir el hermano o la hermana con eso de que aquí hay falta de amor? Muchas veces queda la duda, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, puede ser muy amplio el tema, no voy a entrar ahí, ¿verdad? O hay cosas que en esta iglesia no me gustan. No me gusta siempre cantan las mismas canciones. Voy a ir a otra iglesia donde la alabanza sea más potente, ya tenga más pum, 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 ¿no? Pum, pum, pum. Hermanos, puestos los ojos en Jesús. Mirar a aquel que perfecciona nuestra fe.
Él es el perfeccionador de nuestra fe. ¿Está mirando usted al hombre o está mirando a Dios? Las cosas que ocurren en nuestra vida cristiana tienen un propósito. Tienen el propósito de disciplinarnos. Tienen el propósito de llevarnos a crecer cuando hay momentos o situaciones duras. Tienen el propósito de entrenarnos en el crecimiento. El propósito de llevarnos a la madurez espiritual. Tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. Cualquier situación que pase en su vida, en la iglesia, en su trabajo o donde sea, en su familia, el Señor permite que pasen para hacernos crecer. Somos organismos vivos, y tenemos que crecer. Posiblemente ya de tamaño no va a crecer más, para arriba, ya no crecemos más. Algunos entendieron otra cosa, ¿ya? ¿Está mirando a Jesús o al hombre? En el versículo 2b nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanas, hermanos, debido al gozo que le esperaba, a lo que venía en el futuro, el Señor Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza. Jesús sabía lo que le esperaba, la gloria con su Padre. ¿Usted sabe lo que le espera después de este mundo? Espero que usted sepa. ¿Qué le espera después de este mundo? La vida eterna. Eso es lo que viene. Pero este breve tiempo que nos queda, que es un tiempo para algunos muy duro, muy difícil, debes saber eso, hermana, hermano, o amigo, amiga. Es corto, es breve. Ánimo, sigue corriendo. No te desanimes, ¿verdad? Debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús fue el que sufrió la agonía para redimirnos. Él nos compró a precio de sangre, pero no solo eso, también Él fue el sustituto. Él se puso en nuestro lugar, se puso en medio del Padre para aplacar su ira contra nosotros por causa de nuestro pecado. Y Jesucristo, Él intercedió y sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? En favor de nosotros. Ahora, cada vez que nosotros o cada vez que una persona da rienda suelta a sus apetitos de la carne, a sus deseos carnales, eso lo lleva a apartar sus ojos de Jesús. No nos dejemos vencer de los deseos carnales. No nos dejemos vencer de estas pasiones que a veces abruman nuestra carne, porque eso nos lleva a la autodestrucción de vida. Estamos viviendo días terribles, días feos. Hace poco estaba mirando que una mujer se autopercibe a sí misma, o por muchos años ella se autopercibía ciega. Desde niña jugaba en la oscuridad porque ella soñaba con ser ciega, pero ella veía. Hasta que un buen día, siendo adulta, con toda esta onda que anda ahora, que usted se autopercibe como quiere, hay algunos que se autoperciben como caballos, otros se autoperciben como árboles, otros se autoperciben como whatever, ¿no? Y ella dijo, yo me autopercibo ciega, y se mutiló sus ojos. Y quedó ciega. Está por televisión, búsquelo. Y ella aparece dando entrevistas, sale con unos lentes oscuros y ahí sale delante de la gente y le preguntan y todo, y ella orgullosa de sentirse que ella se autopercibe ciega. Puedo decir mil cosas de eso, ¿no? Y no quiero sobrereaccionar, ¿no? Pero que el Señor tenga misericordia de nuestra sociedad posmoderna en que vivimos. Que el Señor tenga compasión de nosotros. Perdimos el norte ya hace mucho tiempo. Se nos perdió el norte.
Necesitamos urgentemente, nosotros, ustedes que son cristianos, que aman al Señor, hermanos y hermanas, necesitamos estar firmes y cimentados en la palabra del Señor. Y si usted todavía no conoce a Jesús, es tiempo de que usted le entregue su vida al Señor. Que usted se rinda a Él. Que se rinda a Él y que pueda aceptar este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Y pueda decir, yo me arrepiento de mis pecados, te confieso que he fallado, te recibo en mi corazón y cambie su vida. Y el Señor lo va a hacer. Él es el que produce el cambio poco a poco, ¿no? El Señor Jesús no dejó nada para que nosotros pudiéramos tener la salvación y vida eterna. Alguien dijo, y lo voy a leer, mira la cruz y verás un Salvador. Mírate a ti mismo y siempre tendrás que preguntarte si eres suficiente. Mira a Jesús y nunca tendrás que preguntarte nada, porque Él es todo suficiente. Jesucristo lo es todo. En Él podemos confiar. Un hombre reconocido una vez, un hombre muy importante con muchos recursos, murió y por orden expresas de él, después de su muerte, él pidió que se hiciera una subasta para rematar las pinturas que él tenía, una colección muy importante de pinturas, muy caras y famosas, que las había coleccionado por años. Llega el día de la subasta y llegan allí los coleccionistas más reconocidos y se sientan en el lugar y esperando que comience la subasta, y antes de comenzar la subasta traen como un atril y ponen la foto de una persona allí, una foto, un cuadro. Llega el martillero, no sé cómo se llama en su país, el martillero, el que hace la subasta, y él dice, señores, vamos a comenzar la subasta del señor tanto y tanto, y él expresamente ha pedido que este cuadro sea el primero que tengamos que subastar, rematar. ¿Quién da $100? ¿Quién da 200? ¿Quién da 300? ¿Quién da 400? Etcétera. Nadie. Silencio. Allá al fondo alguien ya después de un rato dice, pero vinimos aquí por otro cuadro, vinimos por los principales, vinimos por Rembrandt, vinimos por Van Gogh, vinimos por Picasso, etcétera. Vinimos por los cuadros reconocidos, no por esa foto de ese muchacho ahí, que era el hijo del dueño del negocio, ¿no? Y el hombre dice, mientras el señor, el fallecido, que en paz descanse, él estableció que mientras este cuadro no se remate primero, no se pueden rematar los otros. ¿Quién da 100? ¿Quién da 200? ¿Quién da 300? ¿Quién da 500? Etcétera. Hasta que allá levanta la mano a alguien, yo voy a ofrecer, primero explica quién es él, yo he trabajado con el señor tanto, conozco a su hijo también, y que había fallecido también por una circunstancia accidental, y yo los aprecio mucho y yo quiero dar $100 por el cuadro, dice él, ¿no? Bueno, ¿alguien da más? 200, nadie da 200, ya finalmente se lo llevó en $100, ok. Muy bien, entonces alguien de aquí de la primera fila, ok, por fin, ya ahora podemos ir al remate que nos interesa, vamos ahora a lo nuestro. Que comience el remate de verdad, dice. Y el hombre, el subastador, dice, bueno, de acuerdo al testamento, dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice el hombre, el martillero o el subastador. El que elige a mi hijo se queda con todo. Por lo tanto, todos los cuadros y todas las propiedades quedan para este señor que ha comprado este cuadro. Puede ser una historia un poco exagerada. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo se queda con todo. El que tiene a Jesucristo en su corazón lo tiene todo. Tiene la vida eterna, tiene a Jesús. Tiene esperanza, tiene un futuro por delante. Hermanos queridos, Jesús completó su tarea en la tierra y Él asumió un lugar en el cielo. Y ahora nos asegura a nosotros también un lugar, una vida
eterna. Y el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos y hermanas de Brightwood Español, no dejemos de mirar al Señor. Sean fieles, ámenle, no como amando al hombre, sino que todo lo que hagan, que sea para glorificar su nombre. Independiente de las circunstancias, independiente de lo que pueda ocurrir, sean fieles. Corran esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Perseverantes, constantes, comprometidos. ¿Verdad? Amén. ¿Se comprometen delante del Señor? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Señor, como tu palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.